¿La Biblia fue realmente inspirada por Dios? ¿Cree usted que Dios es el autor de la Biblia o piensa que es un libro que contiene simplemente pensamientos humanos? Esta cuestión sigue siendo objeto de debate hasta entre quienes se consideran cristianos. Por ejemplo, según una encuesta Gallup realizada en 2014 en Estados Unidos, la mayoría de los que decían ser cristianos concordaba en que de alguna manera la Biblia está relacionada con Dios. Por otra parte, aproximadamente 1 de cada 5 encuestados veía la Biblia como un libro de fábulas antiguas, leyendas, historia y mandatos escritos por hombres. Toda esta controversia hace surgir la siguiente pregunta. ¿Qué significa en realidad que la Biblia sea inspirada por Dios según se expresa en la segunda carta a Timoteo 3:16? ¿Qué significa la palabra inspirada? La Biblia se compone de 66 libros que escribieron unos 40 hombres a lo largo de 1600 años. Pero si la escribieron hombres, ¿por qué se dice que es inspirada por Dios? Dicho de forma sencilla, porque Dios es la fuente de la información que contienen esos escritos. La Biblia lo expresa así. Hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. En otras palabras, Dios utilizó su poderosa fuerza invisible, el Espíritu Santo, para transmitir su mensaje a los escritores de los libros de la Biblia. Esto puede compararse a un hombre de negocios que le dicta una carta a su secretario. El autor de la carta no es quien la escribe, sino quien la dicta. De hecho, algunos escritores bíblicos literalmente escucharon el mensaje de Dios mediante un ángel. Otros tuvieron visiones divinas, y en algunos casos, Dios les transmitió su mensaje mediante sueños. Aunque algunas veces les permitió escribirlo en sus propias palabras, en otras les dijo exactamente lo que debían escribir. Pero, sin importar cómo haya sido, esos hombres plasmaron los pensamientos de Dios, no sus propias ideas. ¿Por qué podemos estar seguros de que fue Dios quien inspiró a los escritores de la Biblia? Veamos 3 pruebas que fortalecen nuestra confianza en el origen divino de la Biblia. La Biblia es exacta en todo. Exactitud científica. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, es exacta cuando habla de la naturaleza. Analicemos unos ejemplos de los campos de la meteorología y la genética. La meteorología, el origen de la lluvia. La Biblia dice que Dios atrae hacia arriba las gotas de agua. Se filtran como lluvia para su neblina, de modo que las nubes destilan. Aquí la Biblia describe las 3 fases principales del ciclo del agua. Dios, la fuente del calor solar, atrae hacia arriba las gotas de agua por medio de 1. La evaporación. Después, mediante 2. La condensación, el vapor de agua forma las nubes que producen la lluvia o cualquier otro tipo de 3. Precipitación. Actualmente los meteorólogos siguen sin comprender todos los detalles sobre el origen de este fenómeno atmosférico. Es interesante que la Biblia pregunte, ¿quién puede entender las capas de las nubes? Según dijo el escritor bíblico Job en su capítulo 36, versículo 29. El Creador, sin embargo, sí comprende el ciclo de la lluvia y se encargó de que una persona escribiera esa información en la Biblia de manera exacta. Y lo hizo mucho antes de que la ciencia pudiera explicar los principios básicos de este proceso. La genética, el desarrollo del embrión humano. El rey David, un escritor de la Biblia, le dijo a Dios, «Tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas». Lo dijo en el Salmo 139:16. En lenguaje poético, David explicó que el embrión se desarrolla según las instrucciones escritas con antelación en un libro o en un plano. ¿No le parece sorprendente que esto se escribiera hace unos 3000 años? De hecho, no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando el botánico austriaco Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la genética. Y en abril de 2003, por fin se logró completar la secuencia del genoma humano, que contiene toda la información genética necesaria para crear un ser humano. Los científicos han comparado el código genético a un diccionario lleno de palabras formadas con las letras de un alfabeto. Estas palabras forman a su vez las instrucciones que hacen que la parte del embrión, el cerebro, el corazón, los pulmones y las extremidades se desarrollen siguiendo un orden preciso y un horario perfecto. Qué apropiado es que los científicos llamen al genoma el libro de la vida. ¿Cómo pudo el rey David escribir una afirmación tan exacta? Él mismo reconoció con modestia, «El Espíritu de Dios fue lo que habló por mí y su palabra estuvo sobre mi lengua», en la segunda carta a Samuel, capítulo 23, versículo 2. La Biblia predice el futuro con exactitud. Cuando se trata del ascenso o la caída de ciudades o imperios, resulta muy difícil, por no decir imposible, saber cuándo y cómo ocurrirá y el alcance que tendrá. Pero la Biblia sí predijo con todo lujo de detalles la caída de grandes imperios y ciudades. Veamos tan solo 2 ejemplos. La caída y desolación de Babilonia. La antigua Babilonia era el centro de un poderoso imperio que dominó Asia Occidental durante siglos. Por un tiempo fue la ciudad más grande del mundo.
Sin embargo, Dios inspiró al escritor bíblico Isaías para que profetizara con unos 200 años de antelación que un conquistador llamado Ciro tomaría Babilonia y que ésta quedaría deshabitada para siempre. ¿Realmente sucedió esto así? ¿Qué dice la historia? Pues bien, en una sola noche, en octubre de 539 antes de la Era Común, Ciro el Grande conquistó Babilonia. Con el tiempo, los canales que suministraban agua a esta fértil región se secaron por falta de mantenimiento. Ya para el año 200 de nuestra era se decía que la ciudad estaba deshabitada. Hoy en día, Babilonia sigue en ruinas. Tal como predijo la Biblia, llegó a ser un yermo desolado en su totalidad. Jeremías 50:13. ¿Cómo supo el escritor bíblico con tanta exactitud que todo esto sucedería? La Biblia revela que fue una declaración formal contra Babilonia que Isaías, el hijo de Amoz, vio en visión. Otra profecía cumplida exactamente. Nínive, árida como el desierto. Nínive, la capital del imperio asirio, estaba considerada una joya arquitectónica. La ciudad se enorgullecía de sus amplias avenidas, jardines públicos, templos y grandes palacios. No obstante, el profeta Sofonías predijo que esta espléndida ciudad quedaría desolada, árida como el desierto. En el siglo VII antes de la Era Común, las fuerzas conjuntas de los babilonios y los medos destruyeron Nínive por completo. Una obra de consulta dice que, tras la derrota, la ciudad cayó en el olvido durante 2500 años. Por un tiempo incluso se dudó de que Nínive hubiera existido, hasta que a mediados del siglo XIX los arqueólogos desenterraron sus ruinas. En la actualidad el lugar se está deteriorando y sufre vandalismo, lo que ha provocado que el Fondo del Patrimonio Mundial advierta: las ruinas de Nínive podrían volver a quedar sepultadas para siempre. ¿Cómo obtuvo Sofonías esta información? Él mismo reconoció que fue la palabra de Dios, en su libro Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Todas estas evidencias de datos exactos, revelados hasta con miles de años de antelación, así como profecías cumplidas con absoluta precisión, demuestran con total claridad que la Biblia no proviene de la imaginación del hombre, sino que más bien hay un creador que la inspiró. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la Biblia proviene de Dios? La Biblia siempre responde a cualquier pregunta que te hagas como ¿qué nos pasa al morir? ¿Dónde están los muertos? ¿Destruirá el cambio climático la Tierra? ¿Existe el infierno? Etcétera. Si quieres aprender más sobre las profecías de la Biblia que ya se han cumplido o las que ahora se están cumpliendo y sobre el propósito que Dios tiene para la humanidad y para la Tierra, puedes hacer un curso bíblico gratuito en el país y ciudad que tú vivas, en el lugar y hora de tu conveniencia. Si estás interesado o interesada, puedes mandarme un correo a lgplabiblia@gmail.com y si tus intenciones son sinceras, me pondré en contacto contigo.